Vamos a orar para empezar este estudio que es el número 17. Oramos. Padre Celestial, gracias porque podemos encontrarnos por este medio para seguir estudiando tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bien, el estudio 17 habla de Jesús y la misión de la iglesia. Esta lección, este estudio, tiene mucha importancia con el tema general de esta serie que se llama Jesús, restaurador de la vida. Y vamos a ver por qué tiene relación el tema de la misión de la iglesia. Cuando nos preguntamos o nos preguntan, aunque es una pregunta muy profunda que no suele surgir muy a menudo, es ¿para qué estás aquí? ¿O para qué está tal institución? ¿Para qué se creó tal institución? Bueno, en el caso de la iglesia, cuando Jesús la fundó, no la fundó solamente por una cuestión social, para que nos encontremos entre nosotros y nada más. Esa es una razón por la que Jesús fundó la iglesia, el encuentro entre nosotros y de nosotros con nuestro Padre. Pero no es la única razón. A nosotros nos encanta encontrarnos los sábados para adorar, porque además nos vemos entre nosotros, podemos comentarnos cosas, cómo nos fue en la semana, qué nos está pasando. Los encuentros sabáticos son muy lindos por la parte social. Sin embargo, cuando Jesús crea la iglesia, tiene para ella, para la creación de la iglesia, una razón muy importante que trasciende, que va más allá de lo social. Y eso tiene que ver con que le asigna a la iglesia una misión. La iglesia tiene una razón de ser, tiene un para qué está aquí en el mundo. Ese para qué se lo asigna Jesús, el creador de la iglesia. Y un poco esa misión se deja ver cuando ocurre esa pesca milagrosa que está registrada en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, que no lo vamos a leer ahora, pero después ustedes pueden leer Lucas 5 en los primeros 11 versículos. Allí aparece esa pesca que ya conocemos el relato, conocemos el incidente. Los discípulos habían pasado una noche pescando, no pudieron pescar nada, y entonces, temprano por la mañana, se encuentra, Jesús llega hasta allí, tienen algún diálogo, después le pide a Pedro que para hablarle a la multitud desde la barca. Finalmente, Jesús le dice a Pedro que entren mar adentro, que van a pescar. Pedro, un pescador experimentadísimo que venía de una noche de pesca fracasada, le dice a Jesús, pero si ya lo intentamos y no pasó nada, no hay nada. Pero le dice, pero bueno, como vos me lo pedís, lo voy a hacer. Y entonces el relato dice que entraron mar adentro y echaron las redes y la pesca fue tan abundante que las redes se les rompían, porque eran muchísimos los peces. Eh, pero Jesús termina diciéndoles a los discípulos que Él les tenía preparada una tarea más importante que la de pescar allí en el mar. Y esa tarea era la de pescar hombres. Jesús les dice que los va a hacer pescadores de hombres. Esa expresión resume, sintetiza la misión que tenía Jesús para la iglesia. Y vamos a estudiar este tema. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros en la iglesia? ¿Y por qué entonces esto tiene tanta importancia para nuestra vida? Porque
digamos, uno de los elementos importantes para nosotros, hay cuatro preguntas importantísimas para todo ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos acá? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el para qué estamos acá tiene que ver con la misión que personalmente entendemos tenemos en esta vida, pero en este caso es qué misión comunitaria como iglesia tenemos. Vamos a ir a los textos que tenemos para hoy. Nos vamos a repartir estos textos como lo hacemos siempre. Vamos a ver qué nos dice Hechos 1, 7 y 8, que está en el librito, viene para completar ese versículo. ¿Querés leerlo, Alejandro? Sí. La ascensión. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí Jesús les dice qué serán ellos. ¿Qué serán? A ver si recordamos el texto. Vosotros me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Testigos. Fíjense la misión que Jesús les estaba dejando a los apóstoles. Un testigo, ¿qué hace en un juicio? Cuenta lo que vio, cuenta lo que oyó. Entonces, los discípulos tenían la misión de contar a los demás lo que habían visto y lo que habían oído de Jesús. Esa era la misión que él les dejaba. Eso tenían que hacer ellos. Fíjense que no les pide que sean estudiosos del texto bíblico para explicarlo a otros. Les está pidiendo que sean testigos, que cuenten lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon, lo que vivieron con Jesús. Porque es muy importante para la gente que no conoce a Jesús saber de qué es capaz Jesús. Y entonces yo le puedo contar cómo Él operó en mi vida cambios que de otra manera no hubieran sido posibles. Se lo puedo contar yo de primera mano. Vamos a ver el segundo texto, segunda carta a los Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos concilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, ahí dije, nos dio el ministerio de ¿qué? Reconciliación. De la reconciliación. El pecado nos apartó de Dios, nos distanció de Dios. Nos peleamos con Dios, nos separamos de Dios. Y Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Y ahora que nosotros nos hemos reconciliado con Él, tenemos el ministerio de reconciliar a otros con el Señor. Esa reconciliación con Dios se va a llevar a cabo con nuestra intervención. ¿Qué tarea importantísima nos ha dejado el Señor? Cada uno de nosotros tenemos que ejercer este ministerio, reconciliar a las personas que todavía no conocen a Jesús, reconciliarlos con Dios. Y nos preguntan, pero yo cómo voy a hacer eso? ¿Quién soy yo? Bueno, ya vamos a ver cómo el Señor ha dispuesto que operemos en ese ministerio de reconciliar a la gente con Dios. Vamos a ver entonces el verso 20, que también lo tiene Susana. El 19 no, bro. No. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios.
¿Qué dice que somos nosotros? Embajadores. 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 ¿Qué tal? Si alguno tiene la autoestima medio por el piso, este texto nos la levanta hasta las nubes. Somos embajadores de Cristo. Qué extraordinario. Él me encargó a mí que invite a otros a conocer a Jesús. Yo ya lo conozco, ahora tengo que invitar a otros a conocerlo. Fíjense en la tercera carta que escribe el apóstol Juan en el verso 4, allí él nos dice, ¿cuál es la alegría más grande de un siervo de Dios? Manuela. Sí, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El mayor gozo es, dice, oír que mis hijos en qué andan. En la verdad. En la verdad. Esa es la mayor alegría de un siervo de Dios. Poder hacer de que otros anden también en la verdad. Porque esconderla para nosotros, guardárnosla para nosotros, sería un acto muy egoísta. Pero es una alegría cuando uno puede ver que otros, a los que uno invitó a conocer a Jesús, ahora también andan en la verdad. ¿Y cuál es el llamado de todo hijo de Dios? Hechos 13:47, Lili. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Hacer luz de los... Hacer luz. ¿Y la luz para qué está? Para alumbrar. para la Alumbrar salvación. y que la gente encuentre el camino de la salvación. O sea, la gente va a encontrar el camino gracias a que yo puedo alumbrarles el sendero. Yo no los voy a salvar, el que salva es Cristo, pero yo puedo indicarles el camino para conocer a Jesús. Vamos a la 4. ¿Cómo puede nuestra vida ser un testimonio al mundo? Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os los he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Bueno, acá está el paso número 1 para que otros puedan conocer a Jesús. En esto, la gente se va a dar cuenta que ustedes son discípulos míos. ¿En qué? La gente, ¿en qué se va a dar cuenta? Si nos amamos unos a otros. Que nos amamos. Cuando la gente vea cuánto nos amamos, van a decir, ¿qué pasa en este grupo? Acá hay algo. Acá hay algo. Fíjense que hay iglesias que se dividen, se generan otras iglesias porque se pelean entre ellos. Se pelean, se disgustan y van y forman otro grupo. Sí. Bueno, triste testimonio ese. Distinto es cuando una iglesia crece tanto que tienen que separarse en otros grupos porque ya no caben en el lugar donde están. Eso es distinto. Pero lo primero, fíjense que acá no hace falta discursos, no hace falta conocer la Biblia al dedillo. La gente, lo primero que va a ver en nosotros y se va a dar cuenta que hay algo raro allí que no saben bien qué es y nos van a preguntar, es cómo este grupo se ama entre sí. La gente que lo compone no anda peleándose, no anda criticándose, que van a tener diferencias, obviamente, todo ser humano tiene diferencias con otro ser humano, lo que no significa pelea, no significa separación, no significa división. El amor mutuo
es el primer testimonio que tenemos para darle al mundo. Bien, vamos a avanzar con las últimas tres. Iniciamos la rueda de nuevo, Alejandro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 20. No 17 al 20, sino solo el 17 y el 20. Después Susana, Efesios 4, solamente 2 versículos, el 8 y el 11. Y Manuela, Colosenses 4, el 2, el 5 y el 6. Y ahora van a tener vacaciones Lili y Adriana. Se acabaron los textos. Bueno, la pregunta 5. ¿Por qué debemos testificar? ¿Qué dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 20? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que si la gente tiene la posibilidad de reconciliarse con Cristo, es porque nosotros desempeñamos este ministerio de la reconciliación. Jesús no va a mandar ángeles para que hagan este trabajo. Este trabajo nos lo dio a nosotros. Es un encargo, es un ministerio que nos encomendó. Nosotros tenemos la tarea de reconciliar al mundo con Cristo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Nos parece tal vez una tarea para la que no estoy preparado. ¿Cómo puedo hacerla yo? ¿Qué nos concede, qué nos da Dios para que podamos hacer esto? Efesios 4, el 8 y el 11. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra. El 11. 8 y 11. El 11. Él mismo dio a unos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, en el primer versículo dice que Dios, ¿qué nos dio? Dones. 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 Nos ha regalado algo. A todos, Porque alguno dirá, bueno, pero yo no soy ni apóstol, ni maestro, ni evangelista, ni nada de eso. No, no. Él nombra algunos dones, allí no puede nombrar todos. Pero recordemos, Dios nos ha dado a todos algún don. Ustedes deben tener dones que yo no tengo, seguramente. Y que, bueno, por mi temperamento, por mi forma, yo podría decir, este don no lo tengo de ninguna manera, ni lo tendría. Pero tenemos que estar seguros de que por lo menos un don el Señor nos dio. Por lo menos uno. Algunos tienen más de uno. Ese don que el Señor nos lo dio para que lo usemos en este ministerio de la reconciliación. Hay gente a la que no le cuesta absolutamente nada, iniciar una conversación con alguien. Cosa que yo no puedo hacer, por ejemplo. Fíjense que una linda sonrisa, hay gente que sonríe muy lindo. Ya ese es un don.
abre puertas el sonreír con simpatía, con espontaneidad, con sinceridad. Abre puertas. Bueno, el asunto está en ver, bueno, ¿qué don tengo yo? ¿Qué es lo que a mí me permite llegar a la gente? Bien, entonces tenemos dones, tenemos dones. Esos dones nos han sido dados para que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación. Si estamos en la cola haciendo cola para pagar algo, generalmente las colas son para pagar algo. Bueno, y puedo iniciar una conversación con el que está delante, con el que está detrás, y surge el comentario de lo difícil que está la vida, etc. Y nosotros nos unimos, sí, esto está, y empezamos una serie de lamentaciones entre nuestro interlocutor y nosotros, y lo único que son lamentaciones. ¿Estamos dando testimonio? No. No. Si ante esos hechos que son realidad, los que se mencionan en la charla, nosotros podemos darle una visión esperanzadora. Es cierto que estamos así, pero empezamos a dirigir la conversación a que nosotros, si bien padecemos la situación, estamos esperanzados, confiados en un Dios que nos sostiene, que nos cuida y que nos ha prometido algo. Fíjense cómo podemos, sin una preparación previa, ya ser una luz para alguien con quien estamos conversando. Bueno, cada uno tiene que pensar qué don me ha dado Dios a mí. Y seguramente se va a poder dar cuenta qué es lo que le resulta fácil hacer con aquellos que se encuentran. Vamos a la siguiente, que es la 7, ¿verdad? ¿Cómo testificar a quienes no conocen a Jesús? Colosenses capítulo 4, versos 2, 5 y 6. Bien, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿El título? No. A ver, primera cuestión. Lo primero que nos dice en el verso 4, ¿qué es? Perseverar en la oración. En el verso 4, no era el 4, era el capítulo 4, 2, 5 y 6. El 2 dice perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracia. 2. Ahí tenemos el primer paso, orar. Orar. Señor, yo voy a ir a pagar los impuestos, me voy a encontrar con gente, quiero que me ayudes a poder dar mi testimonio allí. Señor, tengo mi vecino o mi vecina, yo quiero que me des la posibilidad de entablar un diálogo con él o con ella para mostrarles tu amor hacia nosotros. Primer paso, orar. Orar. Yo creo que una vez les conté que estaba viajando en ómnibus y bueno, también les dije que para mí es muy difícil iniciar una conversación con alguien que no conozco. Y siempre me pesaba que nunca hablaba con el compañero de asiento que tenía en los ómnibus. Y un día le dije, Señor, dame la oportunidad en este viaje de poder hablar con el que vaya a mi lado. Yo llevaba un maletín sobre mis piernas, lo abro para buscar los elementos para escribir una nota de protesta al gerente de la empresa porque me había enojado una situación. Yo tenía la forma de que esa nota llegara. Cuando abro la Biblia, el maletín, tenía primero de todo una Biblia. Este señor que iba sentado a mi lado, se ve que miró, cuando abrí el maletín, miró a ver qué había allí. Y me dice, ¿eso que tiene allí es una Biblia? Sí, le dije. ¿Y por qué no me habla de la Biblia? Fíjense.
Obviamente me hizo olvidar de mi enojo y me hizo pensar, ¿qué le digo en tan poco tiempo, con tanta cosa que tiene la Biblia? ¿Qué le digo? ¿Por qué no me habla ¿Y por qué no me habla de la Biblia? Como reprochándome. Bueno, el Señor me ayudó a saber por dónde empezar y tuvimos un diálogo hasta que llegamos a destino. Pude incluso darle la dirección de donde él podía encontrarse con alguien que le podía seguir enseñando de la Biblia. Fíjense, lo primero que había hecho era orar, decirle, Señor, dame la oportunidad de hablar con el vecino que tenga hoy en el asiento del ómnibus. Y el Señor me dio la oportunidad. De modo que primero de todo es la oración. Después viene otro paso. ¿Qué dice Manuela? Sí, ¿Cómo dice, tienen que ser nuestras palabras? nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo responder a cada uno. Con gracia, agradables. Sazonadas con sal. ¿Para qué dice? Para que tengan ¿qué las palabras? Para que tengan gracia, dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, para que sepan cómo responder a cada uno. Para que sepamos cómo responder con amabilidad, con sabiduría, la palabra oportuna, no irnos por las nubes o por las ramas, poder decirle las cosas que tenemos que contestarle, pero sobre todo con amabilidad, ¿no es cierto? El verso 6, ¿cómo termina? El 6 dice eso, y el 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Ahí está, sabiamente. Sí. Si yo empiezo a criticar al gobierno, empiezo a criticar a los dirigentes de mi iglesia, empiezo a hablar mal del medio mundo, a quejarme de lo larga que está la cola, y bueno, no voy a tener muy buenos resultados, por lo menos en la misión de testificar. Fíjense los 3 tips que el apóstol Pablo nos da aquí para que podamos testificar. No me manda el apóstol Pablo a hacer un curso de teología. Miren las cosas simples y sencillas que me da para que yo pueda guiar a otros a Jesús. Nada más que eso, nada más que eso. No me está diciendo que tengo que estudiar la Biblia con la otra persona. Si después me da la oportunidad esa, bueno, podré estudiar yo la Biblia con esa otra persona o pedirle a alguien de mi confianza que sea el que le enseñe de la Biblia a esa otra persona. Pero yo tengo la oportunidad de abrirle las puertas para que conozca a Jesús. Sencillísimo, muy fácil, pero tiene que iniciarse el proceso con ¿qué decía el apóstol acá? Con oración. Con oración. Bueno, aquí nos da algunas ideas la lección más adelante de formar, asociarnos con alguien para esta tarea, cosas que podemos hacer, acercarle algún libro misionero, alguna publicación misionera a esas personas. Nosotros tenemos los libritos misioneros allí en el espacio Vida Sana. Tenemos los recursos, tenemos los recursos. De modo que lo único que tenemos que hacer es disponernos a ser ministros de reconciliación. Ojalá que eso sea la decisión que tome. Acá hay un compromiso de fe al finalizar la página 54 que dice, entendí que la alegría más grande de Dios es saber que sus hijos andan en la verdad. Por lo tanto, quiero honrar al Señor llevando personas a Él. Yo he observado en el caso de Adriana la facilidad con la que ella lleva invitados al té. ¿Ven? Yo nunca llevé ningún invitado al té, pero evidentemente no tengo ese don y sí lo tiene Adriana. Y ella no está dándoles un estudio bíblico, por lo menos hasta donde yo me haya enterado, pero les abre la puerta llevándolos a un lugar donde pueden continuar
conociendo a Jesús. Y dije lo de Adriana porque me acordé ahora. Pero fíjense los dones cómo el Señor nos ha dado dones. Bueno, ojalá que este compromiso lo tomemos desde allí, de que quiero ser usado por el Señor para que otros conozcan. Esa es la misión que personalmente Dios me encomendó y que nos encomendó como iglesia. Nuestra vida tiene una razón de ser. La razón de ser es reconciliar al mundo. Y el mundo para nosotros puede ser el vecino de al lado, el mundo para nosotros puede ser el compañero o compañera de trabajo, el mundo para nosotros puede ser una persona que circunstancialmente encontramos en algún lugar de lo que nosotros frecuentamos. El mundo para nosotros es el primer sábado de cada mes cuando nos encontramos con tanta gente en los tés de la amistad. Bueno, el mundo es el lugar donde yo circulo, el lugar en el que me desempeño, y allí hay gente que necesita conocer a Jesús como su Salvador, necesita reconciliarse con Dios. Y para eso estoy yo allí. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que Él pueda usarnos en esta misión tan solemne y tan trascendente en la vida. ¿Algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta o algún aporte? Alejandro. Yo quería saber si don en la vida espiritual o en la vida misma es sinónimo de talento, o el talento es, por ejemplo, de carpintero que yo sirvo al prójimo también, pero con un determinado profesión o oficio. Pero el don es una habilidad que da el espíritu para una misión espiritual y un propósito espiritual. Lo has dicho muy bien, es así, es así. Tenemos habilidades que, bueno, nos han sido dadas cuando nacimos o las hemos cultivado, pero el don es un regalo de Dios justamente para eso, para que pueda usarlo para su servicio. O sea que hay una diferencia marcada entre don y talento. Pueden coincidir en algunos casos, pueden coincidir. En mi caso, yo voy a decir mi caso. Yo nací ya con la habilidad de enseñar, ya nací con eso, porque siempre de chico lo hice y disfruté de eso toda la vida. Pero eso me sirvió para llevar a otros a Jesús, de modo que en este caso coinciden, en el mío por lo menos. En otros casos puede ser que la persona que Dios usa nunca haya hecho eso que puede hacer ahora. Es un don que el Señor le otorgó para eso. O sea, puede coincidir como puede no coincidir. El apóstol Pablo dice que Dios usa a distintas personas en el proceso de conversión de una. Dice, uno sembró, el otro regó, el otro... Bien. Vos diste el primer paso. Alguien tenía que dar ese primer paso y lo diste vos. No sabes, a lo mejor otros dieron los siguientes y te lo encuentres en el reino de los cielos entre los salvados. Vamos a orar. Padre amoroso que estás en los cielos, gracias te damos por este encuentro, gracias Señor también por la tecnología que nos permite estar cerca del profe, gracias Señor porque lo vemos bien, sonriente, yo quiero que esté así. Padre amoroso, gracias por el mensaje que el profe nos dio, mucho para hacer, tenemos una misión Señor, por eso a través de la oración cada mañana, antes de salir, que bueno, seas tú quien nos fortalezcas, que nos guíes, mucho para dar el mensaje de esperanza a tantas almas sedientas, Señor. Padre amoroso, gracias por tanto amor, gracias por estos encuentros que son de bendición, gracias por la vida de los hermanos que están aquí, toda la familia de Vida Sana. Cuídanos y acompáñanos en esta semana que está por comenzar. Y bueno, como siempre pidiéndote por el profe Iter y su familia, que bueno, vayan de a poquito ahí ya haciendo su lugarcito, que pronto lo iremos a visitar. Y bueno, Padre amado, simplemente gratitud infinita por tanto amor.
Gracias por tu palabra, que es bendición y es agua para nuestra vida. Padre amado, te lo pedimos en el amoroso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.